Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de David Trounce. La historia que les voy a contar hoy tiene que ver con un sueño que quedó incompleto, con una gran mentira y, en consecuencia, con una muerte que a día de hoy no tiene veredicto final en la justicia. Con eso establecido entonces, ahí arriba, en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. David Trounce y Shanti Cooper se habían conocido por Match y llevaban 2 años de casados. Pudieron cumplir el sueño de comprarse una casa en un barrio de Orlando y David le había dicho a su esposa desde un comienzo que supuestamente había heredado de su padre unos $5 millones. Pero sus conductas bastante avaras la hacían dudar si realmente contaba con ese dinero, ya que la que pagaba siempre era ella. Lo último que se supo de la pareja fue que David había impulsado la compra de una casa y se obsesionó con la modificación del lugar, dejando casi un esqueleto de lo que antes era. Pero como todos sabemos, y más que nada vimos en este canal, las mentiras duran muy poco y las cosas se ponen difíciles cuando están a punto de ser descubiertas. Shanti fue encontrada muerta en su casa en Florida en abril del 2018. Según su esposo, ella se resbaló y cayó en la bañera, pero las pruebas no demostraron que eso sea cierto. Así que vamos a ver la historia completa de esto para entender qué está pasando. Él es David Trounce. Nació en 1968 y creció en la ciudad de Stillwater, Minnesota, en Estados Unidos. Su padre fue una figura ausente en toda su vida, por lo que fue muy apegado a su madre Beverly. David terminó sus estudios secundarios con buenos promedios y se graduó en la Universidad de Baylor en Estados Unidos. Trabajó en la compañía 3M, una empresa multinacional estadounidense dedicada a la investigación, desarrollo y producción de tecnologías diversificadas, más relacionado al equipamiento industrial. En nuestro país, por ejemplo, en Argentina, llegan guantes, máscaras y demás productos muy conocidos de esta marca. Mientras él trabajaba en esta empresa para el sector de ventas, ganaba un buen sueldo, pero en 2008 renunció a su cargo, según dicen, por encontrarse muy cansado y para cuidar de su esposa que estaba enferma. Al ser un caso reciente y todavía no cerrado, hay poca información y la que circula está más vinculada a las personas que fueron allegadas a David. Por otro lado, antes de la desaparición de Shanti, David tuvo un primer matrimonio con una mujer llamada Carol. David y Carol se casaron en abril de 1999. Se habían conocido mediante una cita a ciegas en el 97 y ella quedó encantada con su inteligencia y su aspecto físico. Desde un comienzo todo marchó bien, según Carol. Él se comportaba cariñoso, la relación estaba dentro de los parámetros de lo que se puede decir saludable y poco a poco iba creciendo. La pareja logró muchas cosas ya que su relación de casados duró 14 años. Carol percibía todo maravilloso, pero para sus amigos, ellos que lo veían todo desde afuera, no era tan así. Los amigos que compartían con la expareja tenían una versión de los hechos diferente. Ellos habían comenzado a sentir que Carol se distanciaba, que se estaba aislando. Incluso apenas se supo después de la muerte de Shanti, el equipo de investigación del caso viajó a Minnesota para poder hablar con ella acerca de David, de manera en la cual se pudiera reconstruir el perfil del sospechoso. En la entrevista, la policía Teresa Sprague le dijo: "Tus amigos te describen antes del matrimonio como vibrante, un poco tímida, divertida, siempre activa, y todo eso cambió cuando te casaste con David Trounce. Dejaste tu trabajo casi sin pensarlo, te mudaste bastante rápido, dejaste de comunicarte con ellos durante ese primer año". Y ella contestó que todo eso fue por sus problemas de salud. Pero esos problemas de salud, ¿a qué se debían? La respuesta es que fue todo bastante extraño. Apenas se casaron Dave y Carol, la salud de ella comenzó a deteriorarse. Tenía náuseas todo el tiempo y desmayos. Cuando se salía un poco de su dieta, al ingerir ciertos alimentos o tomar alcohol, su estado de salud empeoraba.
por lo que no tuvo alternativa que recurrir a una dieta estricta. Este dato de hecho es bastante importante. Se supo que Shanti estuvo pasando por exactamente lo mismo. Los funcionarios dieron la información de que la última esposa de David también sufrió situaciones similares, lo que puso en duda si el sospechoso tuvo algo que ver en eso. 2 meses antes de su muerte, Shanti permaneció 3 días internada por una peritonitis. Se sostuvo la hipótesis de que David las habría envenenado, pero Carol negó posteriormente estas afirmaciones y testificó que sus malestares habían continuado incluso luego de su divorcio en el 2013. Tuvieron una separación aparentemente amistosa. De hecho, Carol le dijo al detective que hablaba con su exmarido algunas veces luego de distanciarse. Cuando se enteró de la muerte de Shanti, Carol se comunicó con él para darle sus condolencias, y desde ya les digo que ella cree que David fue incapaz de asesinarla. Semanas antes de que arrestaran a David, ella se había estado comunicando con él. Incluso la pareja compartió una cuenta que tenía cerca de $500,000. Cuando se le cuestionó sobre esto, Carol dijo que se había olvidado de quitar su nombre de la cuenta, pero que de todos modos él no había gastado el dinero. Esto es definitivamente una situación difícil para los investigadores. Por un lado tenían al mayor sospechoso del caso, y la persona que más lo conocía, en vez de incriminarlo, en cierta forma lo estaba cuidando. De todas formas, ella solamente parecía estar contando lo que había vivido, cómo lo había experimentado por su cuenta. Hablemos un poco entonces de la relación de Dave con Shanti. Dave Jones se encontraba viviendo en Minnesota en el año 2013 cuando conoció a Shanti Cooper. Fue a través de Match.com. En aquel momento ambos estaban atravesando un divorcio y Shanti tenía un hijo pequeño con su expareja. La relación fue bastante rápida. Al instante conectaron y apresuradamente David se mudó para unirse a Shanti en la ciudad de Orlando y compró una casa en East Copeland Drive en abril del 2015. La casa tenía más de 370 metros cuadrados y además una gran pileta. Aparte tenía un garage y unas gárgolas de las cuales David se había enamorado. Era su casa perfecta, el hogar de sus sueños. Esta casa era del estilo victoriano del tipo antiguo y David quería modernizarla, modificándole algunas cuantas cosas. Comenzaban entonces este nuevo punto de partida y la idea de David era renovar lo antes posible la casa. La realidad es que nunca se detendría esto. Llegado el momento, habían desmantelado la casa a tal punto que arquitectónicamente estaba pendiente de un hilo. Se había vuelto extremadamente inestable, y esto implicaba que el lugar se convirtiera en un espacio inhabitable también. Fue ahí cuando se mudaron al departamento que había en el garage. Desde allí, Shanti trabajaba en un negocio de software financiero en el piso superior y David seguía supervisando que la renovación marchara bien. Se sabía que David había comprado la casa por alrededor de $600,000, pero no estaba a su nombre, ni a nombre de Shanti, sino que le había puesto el nombre de su madre. Sin embargo, la nueva esposa de David financió toda la renovación, la cual llevaba gastando casi $250,000. Existen otros testimonios respecto de la vida que llevaba esta familia. Entre ellos estaba una vecina llamada Elena Patrick. Ella declaró más tarde que vivía cerca de su hogar y que sus hijos iban juntos a la escuela. Elena se sentía identificada con Shanti ya que ambas eran mitad india y compartían algunas costumbres propias de sus raíces, como por ejemplo la comida. Elena les cocinaba y llevaba viandas algunas veces, dado que la cocina de la pareja estaba en constantes refacciones y no la podían usar. Elena también se dedicaba a diseño de interiores y en una oportunidad David la invitó a pasar y consultarle por algunas proyecciones que tenía en mente. Ella no podía creer lo que estaba viendo, ni las ideas que su vecino planteaba a la hora de pensar los cambios. Era todo muy poco práctico, muy extraño desde ya. La vecina sabía que Shanti y David estaban viviendo en el departamento de atrás, pero entendió que se debía a estas renovaciones que, teniendo conocimiento, sabía que no eran por poco tiempo. El nivel de desmantelamiento que vio ahí, sabía que iba a tardar mucho más de lo que pensaban. Habían básicamente sacado toda la casa, habían comprado toda una casa y en lugar de tirarla abajo la habían empezado a remodelar de a poco, que era básicamente lo mismo. Habían casi desmantelado toda la casa. En el 2018, David decidió acercarse a Keith Ory. Él vivía en el barrio, pero aparte era uno de los que aparecía en el programa Zombie House Flipping, dedicado a tomar casas en un estado deplorable y volverlas a la vida. Cuando Keith ingresó a la casa, no podía creer lo que estaba viendo, estaba asombrado. Habían sacado absolutamente todo, hasta los postes que son pilares fundamentales, y según él era un caparazón de 2 pisos. Luego de verla, se juntó con la pareja para determinar lo que harían a continuación con la casa. Keith recuerda que ambos dijeron que entendían los costos de tiempo y modificaciones que implicaba, pero que Shanti asintió con la cabeza, dijo sí y se fue de inmediato. Keith dijo:
Tengo la sensación de que estaba enojada con él. Kid Ory, sin embargo, ya estaba preparado para todo, y con la aprobación de la pareja, la casa formaría parte de la próxima temporada de Zombie House Flipping. Transcurría para ese entonces abril del 2018, y el rodaje comenzaba a principio de mayo. En ese último tiempo, David dormía con los perros en el garage del departamento, en el piso de abajo y en un sillón. La casa, lejos de ser la de sus sueños, era básicamente una remodelación sin fin. Con este contexto, entonces, pasemos al día de los hechos. El 24 de abril del 2018, apenas pasados unos días de haber cerrado trato con el programa de renovación de casas, el 911 recibe una llamada alrededor de las 3:50 de la tarde. David estaba alterado y le dijo al operador: mi esposa, encontré a mi esposa, no respira, traté de hacer RCP, no puedo hacer que ella respire. Cuando la ambulancia y el personal policial llegó al lugar, David declaró que había ido a pasear a los perros y que cuando regresó, subió a ver cómo estaba su esposa. Dijo que oyó correr el agua en el baño y al asomarse la encontró con su pijama flotando en la bañera. Luego dijo: creo que algo ha ido mal. O se resbaló y se cayó, o se desmayó, o algo la hizo colapsar. Shanti, al momento de su muerte, tenía tan solo 39 años. David fue voluntariamente al departamento de policía de Orlando sin un abogado y permaneció allí durante 14 horas. Volvió a describir los últimos momentos, pero entre todas las cosas que había contado y repetido, algo no cerraba para los policías que tomaban la declaración. Los detectives a cargo del caso, Teresa Sprague y Barb Sharp, no se conformaron con la versión de los hechos que él daba. Cuando analizaron la escena del crimen, los oficiales descubrieron que la bañera no tenía rastros de agua, estaba completamente seca, lo mismo que el piso a su alrededor. Inmediatamente pensaron la posibilidad de que David la había llevado desde la bañera al dormitorio. Entonces debía haber rastros de agua en todo el recorrido, hecho refutado por las pruebas. No había nada, no había agua por ningún lado. Otro detalle importante fue que el detective Sprague encontró sangre seca en el piso del dormitorio. Al parecer, por las cantidades halladas, todo era indicativo de que el cuerpo estuvo ahí por mucho tiempo. Más tarde, el resultado de la autopsia dejaría afuera todas las posibles dudas respecto a la muerte de Shanti. El análisis exhaustivo del cuerpo reveló que la víctima había fallecido debido a un traumatismo contundente en la cabeza y estrangulamiento. El cuerpo presentaba lesiones graves en las mejillas y en uno de los ojos, heridas muy poco probables en un resbalón en la bañera, y que al planteárselo a David, él no supo cómo responder, no sabía qué decir. A los detectives no solo les llamó la atención la escena del crimen, que no coincidía con el relato de David, sino también el estado de la casa. Fue ahí donde empezaron a creer que ese escenario podría haber tenido que ver con la muerte de Shanti. Manejaban la hipótesis de que quizá ella quería lograr una estabilidad con su vida, pero dado el contexto en el que estaba viviendo, tratándose de una casa que no se terminaba de acomodar, su vida cotidiana era justamente lo contrario. Además, en las escrituras de la casa, Shanti no figuraba en ninguna parte. Sin embargo, era lo que alimentaba económicamente cada capricho de renovación de David, llegando a invertir cientos de miles de dólares. Todo eso se pudo haber vuelto estresante para ella, dado que nunca pudo disfrutar tranquila de la casa. Según los familiares y amigos de la víctima, David era muy controlador y jugaba juegos mentales, manipulándola constantemente. A su vez, Carol, la ex esposa del sospechoso, negaba toda la descripción de él, y al intentar saber un poco más de su relación en el pasado, ella invocó el privilegio conyugal. Esto implicaba que tiene el derecho de no responder preguntas íntimas entre ellos y su cónyuge. Esto llevó a creer claramente que ocultaba algo y que lo estaba protegiendo por alguna razón. Shanti pagó todo y fue por esto que las autoridades policiales creyeron que hubo un motivo económico detrás del homicidio. Se comprobó que fue mentira que David hubiera heredado entre 4 y 6 millones de dólares de su padre, tal como lo había dicho a Shanti cuando se estaban conociendo. Pero hubo algo más que esa mentira. Los investigadores suponen, por pruebas recopiladas, que Shanti habría descubierto unos mensajes que comprometían a David y por ende a la pareja. Al parecer, él coordinaba encuentros sexuales en baños públicos con otros hombres, y el que su esposa se enterase podría haber contribuido a una discusión entre ambos. Las autoridades pensaron que para la noche anterior a la llamada de emergencias, Shanti ya estaba muerta. Los detectives creían que fue atacada mientras se preparaba para acostarse. En el informe, uno de ellos escribió: me pareció plausible que había colocado su teléfono celular en la mesita de noche y comenzó a quitarse las joyas, incluido el reloj y un pendiente, y estaba en proceso de quitarse el pendiente izquierdo cuando fue atacada. Se supone que David
David también habría limpiado sus cosas y algunas partes de la escena del crimen, alterando todo de esa manera y generando un conflicto entre la evidencia real y la versión de los hechos que él contaba. Los documentos judiciales más tarde demostraron que David había transferido el dinero de Shanti y había pagado a sus abogados alrededor de $250,000 de su cuenta. Sumado a todas esas pruebas, llamó la atención que mientras David permaneció detenido, siendo cuestionado en los interrogatorios, no haya demostrado remordimiento alguno. Incluso hizo una actuación como si estuviera llorando por la muerte de su esposa, pero en casi 2 horas y media ninguna lágrima se vio en su cara. Finalmente, David fue arrestado bajo el cargo de asesinato en primer grado y actualmente está esperando el juicio que le corresponde. Permanece detenido en la cárcel de Orange sin derecho a fianza. Su abogado defensor Richard Zaleski está convencido de que los detectives tenían una idea preconcebida que el sospechoso era el asesino, y que dirigieron la investigación partiendo desde esa premisa. Al mismo tiempo, la policía investiga otro punto importante del caso, y es el que tiene que ver con el envenenamiento de sus esposas. Les resulta rara y muy evidente la manera en la cual la salud de Carol y Shanti se deterioró luego de casarse con él. Un informante en la cárcel afirmó que David había mencionado ahí dentro la sustancia cambo. Esta se trata de una secreción venenosa de una especie de rana amazónica, pero esta no aparece en los informes de toxicología del cuerpo. Actualmente todavía queda por hacerse el juicio de David Jones y la casa sigue esperando que alguien la termine. Así que bueno, díganme qué opinan con respecto a este caso. Díganme si tienen teorías, más información o lo que sea abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.